la clase de hoy. Eh, Hoy somos menos. No me digan que tan rápido decayó el ánimo. Esperemos que no. Este, eh, Pregunta, ¿han tenido problemas para conectarse ya sea con el profesor Horacio o conmigo? ¿Quedaron claras las ideas de las invitaciones de Zoom? No sé si Horacio ocupa Zoom, pero ¿han podido entrar bien, sin problema? Sí, profe, todo bien. Ok. Eh, Aquellos que no pudieron registrarse en el Classroom, digamos, original, el que yo hice y mandé a las personas que están inscritas en la UEA, ya lograron registrarse a ese otro Classroom alterno que el ayudante hizo. Para los que no tienen cuenta WAM, hay otro, sí. Ok, bueno, espero eso sea un sí de los que no tienen cuenta WAM, o si no, háganlo pronto, ahí van a encontrar todo el material. Muy bien, jóvenes, pues vamos a iniciar la clase de el día de hoy. Déjenme compartir pantalla. Ok, ahí están viendo mis notas, ¿cierto? Sí, eso sí. Muy bien, pues como les había platicado el martes pasado, yo voy a estar alternando los cursos, ¿no? Los días martes voy a hablar de mecánica clásica, los días jueves de el electro, ¿sale? Electromagnetismo o electrodinámica cuando lleguemos a la parte de cargas en movimiento, ¿sale? ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar con este repaso, también sumamente básico, creo. Eh, Vamos a plantear el repaso desde eh, eh, los problemas estáticos en el electromagnetismo y ya eventualmente pasaremos a la parte más importante del curso, que es cuando las cargas eléctricas, ¿no? Los mismos campos varían en el tiempo y varían en el espacio, ¿ok? Eh, bueno, entonces, esta es la sección de electromagnetismo. Y lo primero que quiero que hagamos, el primer paso que quiero que demos en este repaso, es tratar de entender lo que sucede cuando tenemos cargas eléctricas que están quietecitas, no se están moviendo y ocupan alguna posición en el espacio. ¿Ok? Entonces, esto ya no lo incluye aquí, pero desde luego está de la mano con lo que planteamos en la mecánica clásica para poder hablar de que unas cargas eléctricas están situadas en algún lugar. Desde luego hay que definir un sistema de referencia, ¿no? Ya lo dejé implícito, pero bueno, lo repito, hay que tener un sistema de referencia en el cual nosotros del cual nosotros podemos especificar dónde están localizadas nuestras partículas, ¿sale? ¿Vale? Y lo primero que quiero que hagamos es este tipo de experimentos mentales, ¿no? Donde yo voy a tener ciertas cargas eléctricas y quiero que hagamos un ejercicio mental en el sentido que vamos a poder ponerle etiquetas a nuestras cargas eléctricas, ¿ok? Vamos a dividir, a segregar estas cargas en dos tantos, en dos partes. Aquellas a las cuales les voy a llamar fuentes, ¿no? Cargas eléctricas fuentes, y a otras que les voy a llamar cargas eléctricas prueba. Ahorita
más adelante, bueno, me entenderán por qué a unas de ellas les llamo fuentes. Seguramente ya se imaginan a qué hago referencia, con que generan algo estas partículas, estas cargas eléctricas que les puse la etiqueta de fuentes, ¿ok? Entonces, una vez que yo le puse las etiquetas a mis partículas, puse unas que son fuentes, otras que son pruebas, ¿no? Lo que me doy cuenta, ¿no? Es que entre ellas existe una interacción, ¿ok? Hay una fuerza de por medio en estas cargas. No excluyo, ¿no? La idea de que si yo tengo varias cargas prueba o varias cargas fuente, entre ellas no interactúen. No, estaría diciendo una mentira, ¿verdad? Pero sí lo que quiero que hagamos como este ejercicio mental es que a la hora de etiquetarnos nos concentremos en justamente la relación que va a existir entre partículas fuentes y partículas prueba. ¿Ok? Para el caso más simple, ¿no? Lo más sencillo que podemos plantear, incluyendo estas dos etiquetas, esta diferencia entre cargas, ¿no? Es en color rojo y con mayúscula les he puesto una carga Q, ¿ok? La cual la voy a estar asociando, tanto el color como la letra en mayúscula, a todas aquellas cargas, ¿no? Que sean etiquetadas como fuente, ¿ok? Entonces tengo una carga Q, que es una carga fuente. Y en algún otro lugar del espacio, ¿no? Tengo otra carga Q minúscula, que la he puesto en color azul, la cual la voy a etiquetar como una carga prueba, ¿ok? Tengo esos dos objetitos en un cierto volumen, ¿no? Pensemos que no hay nada externo que las modifique, no hay otra cosa que haga que exista otro tipo de interacción, están completamente aisladas, y entonces me puedo dar cuenta que existe una fuerza entre ellas, interactúan uno a uno, ¿no? Hay una interacción tanto de Q mayúscula con Q minúscula y viceversa, ¿ok? Puedo empezar a complicarme la vida poco a poco, ¿no? Y mostrar un caso un poquito más elaborado. Cuando digo es un poquito, es en verdad, es muy poquito, ¿no? En lugar de tener una carga fuente Q mayúscula en color rojo, pues voy a tener, ¿qué tengo ahí? 3, 6, 8, ¿no? 8, puestas en ciertas, con cierta distribución, en ciertas posiciones, que no me interesa ahorita discutir esa parte de la geometría en las cuales están estas cargas, ¿ok? Pero también voy a colocar una carga Q minúscula en color azul que hace referencia a las cargas prueba, ¿ok? Entonces tengo una carga prueba y lo que me puedo dar cuenta es que de nuevo puedo determinar que existe una fuerza entre ellas, que hay una interacción, pero ahora esa interacción ya no es uno a uno, ya no tengo una carga prueba, una carga fuente, sino tengo varias cargas fuente y una carga prueba. Entonces son n cargas a 1, ¿sale, vale? Y algo que voy a volver a retomar de la clase de mecánica clásica es que recuerden que la fuerza es un vector el cual satisface el principio de superposición. La misma dinámica clásica nos dice que tenemos una ecuación diferencial, lineal, que permite hablar de construir combinaciones lineales para una solución. En este caso, el principio de superposición. Entonces voy a tener una fuerza total ejercida sobre mi carga Q prueba, esta carga Q en color azul, resultado de la suma de cada una de las fuerzas que ejerce estas cargas fuente. ¿Okay? Entonces cuando yo sume sobre todas ellas, ¿okay? Voy a obtener la fuerza neta que ésta va a sentir debido a la existencia de estas cargas eléctricas fuente. Antes de que siga, ¿no? Yo no voy a entrar en discusión, insisto, jóvenes, esto ya lo revisaron. ¿En cuántos cursos? Me imagino que en 4 mínimo, ¿no? Cuando hablo cargas, ¿no? Estoy hablando de cargas eléctricas, ¿no? Una propiedad que tiene la materia, ¿no? El poseer una carga eléctrica y que permite hablar de una de las 4 interacciones fundamentales, que es el electromagnetismo, ¿no? La conservación de esta carga está íntimamente relacionado con la interacción que existe, ¿no? En este caso es una interacción eléctrica. Bueno, entonces,
tengo estas cargas fuente, estas cargas prueba, ¿no? Y además hemos repasado que se puede aplicar, debido a que estoy hablando de fuerzas, sin ningún problema, en el principio de superposición. Aquí esta fuerza, de acuerdo a lo que habíamos visto en la mecánica clásica, es esta función que depende, que puede depender de la distancia, que puede depender de la velocidad y que puede depender de alguna propiedad intrínseca de la materia, masa o carga. Aquí me estoy concentrando en la propiedad de la carga eléctrica. No he hablado todavía algo de que tenga que ver con esta otra dependencia de la fuerza, que es la distancia o la velocidad. Para empezar, ya dije que son partículas que van a estar quietecitas, entonces esencialmente pues no hay por qué pensar en velocidades. Pero sí, una pregunta que podemos hacernos es, ¿dependerá o no dependerá esta fuerza de la distancia? ¿Ok? Y la respuesta es sí. Y el ejemplo aquí más o menos rápido que les muestro es que volvemos a pensar o tratemos de pensar de nuevo en el ejemplo más sencillo, que es el tener una carga fuente y una carga prueba separadas por cierta distancia, ¿ok? Esa cierta distancia, imaginemos, ¿qué le ponemos? R, ¿no? Voy a estar ocupando R aquí adelante. Es una distancia R. Y yo agarro y muevo esas cargas, ¿no? Y ahora tengo una distancia R'. ¿Ok? Lo que yo sé, ¿no? Lo puedo hacer de manera experimental, pero ya también de nuestra experiencia en los diferentes cursos sabemos que la distancia que existe entre estas cargas, la carga prueba y la carga fuente, ¿no? Claro que importa y eso modifica la intensidad de la interacción. Entonces, tengo que poner la forma funcional de esa relación que me permite determinar la fuerza debido a la existencia de cargas eléctricas que van a interactuar. ¿Ok? Toda esa información de si hay varias partículas cargadas, si están localizadas a cierta distancia, está condensado en una ley que es la ley de Coulomb, ¿no? Es la primera que se revisa en el electrón, ¿no? Y la cual da cuenta de la fuerza que existe entre la carga fuente y la carga prueba, donde está, en este caso, que es el más sencillo de todos, ¿verdad? Y que es cualquier otro que se complique como complique en el sentido de que tengamos muchísimas cargas fuente, ¿no? Siempre se va a poder reducir a este caso, porque siempre voy a poder hacer relaciones binarias. Esta con esta, esta con esta, esta con esta con esta, y así sucesivamente, porque voy a poder formar F1, F2, F3, hasta Fn, y eventualmente la sumo y obtengo la fuerza total, ¿ok? Entonces, esta relación uno a uno, ¿verdad? Siempre la voy a poder extraer o obtener de mi problema. Eventualmente la vamos a generalizar al caso en el cual no tenga una distribución discreta de cargas. Ya llegaremos ahorita a ese paso. Pero en este caso, cuando tengo una distribución discreta, siempre puedo hacer eso. A reducir a tener esta expresión, donde lo que voy a encontrar es que la fuerza, ¿no? Que va a existir debido a que dos cargas eléctricas van a interactuar y que están puestas a cierta distancia, está expresada como 1 entre 4 veces pi veces epsilon sub 0, el producto de las dos cargas, la carga prueba y la carga fuente, entre r cuadrado, donde r es la distancia, ¿no? La magnitud longitudinal entre esas dos cargas. Y recordemos que nuestra fuerza, ¿no? La fuerza en general es un vector, por lo tanto tenemos que poner alguna dirección. ¿Cuál es esa dirección? Pues esencialmente la dirección que une de manera recta, ¿no? A los puntos Q mayúscula y Q minúscula que le hemos llamado R. ¿Ok? Este vector R unitario que nos da cuenta de la dirección, ya no de la magnitud está puesta acá, ¿sale? ¿Vale? O bien la magnitud de F pues, está puesta justamente en todo este término. Aquí lo escribo de manera explícita, R gorrito, ¿no? No es más que R unitario y es la dirección radial, ¿no? Esencialmente la dirección que une, insisto, a estas dos cargas. Otra
otro término que aparece, ¿no? Lo dije muy así, sin preocuparme, epsilon sub cero, que también no debe ser nuevo para ustedes. Epsilon sub cero es entendida como la permitividad en el vacío. Y aquí subrayé en el vacío porque eso nos hace pensar que la fuerza de Coulomb, o la ley de Coulomb, perdón, sí depende de las cargas, sí depende de la distancia, pero también depende de dónde estén puestas esas cargas, ¿verdad? Por eso muchas veces en los libros, ¿no? O casi es normal encontrar en los libros que se van a separar los temas en qué es lo que pasa en el vacío y qué es lo que pasa en la materia. Porque resultará que esta cantidad que tiene aquí la información muy específica de a qué le corresponde al vacío, a cuando no hay ninguna otra cosa entre estas dos cargas, ¿no? Va a cambiar si es que sí existe alguna otra cosa, ¿no? Alguna otra partícula, algún otro cacho de materia, algún campo externo, algo que modifique la interacción entre estas dos cargas, que la disminuya, que la aumente, ¿ok? Entonces va a existir un factor que maximice o minimice, ¿no? Que incremente o disminuya la intensidad de la fuerza, y eso es porque tal vez no estemos en el vacío. Entonces, en este caso estoy pensando en la permitividad en el vacío. No hay nada entre estas dos cargas eléctricas, ¿ok? Entonces, otra cosa que quiero que vean, ¿no? Es que tenemos un juego para encontrar la magnitud de la fuerza a través de la ley de Coulomb. El juego es, uno, dame las dos cargas eléctricas que tú vas a poner a interactuar y yo te digo la magnitud de esa fuerza como función de la distancia, ¿ok? De hecho, no es lineal, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Aquí está. O bien el otro juego es, yo te digo, te pongo una cierta distancia, ¿no? Y lo que tengo que encontrar es que hay una relación para cierta intensidad de la fuerza dependiendo de cuál sean las cargas eléctricas que estén en juego. ¿Ok? Entonces, o si yo tengo, por ejemplo, cargas eléctricas gigantescas, ¿no? Con intensidades muy grandes, pues desde luego la fuerza va a ser grande, ¿no? Si yo por el contrario tengo algunas cargas bastante más chiquitas, pero las acerco mucho, pues voy a estar compensando ese déficit en carga eléctrica a través de acercar cada vez más a estas cargas y tener una fuerza resultante de la misma magnitud, ¿no? Por ejemplo, entonces es un juego entre el producto Q minúscula, Q mayúscula y el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Ok? Eh, ¿Todo claro hasta acá? Sí, Ok. Bueno, algo que siempre ocupo o agarro de pretexto en muchos de los ejercicios, en todos mis cursos, es este tipo de expresiones para recordarles o los que no, a lo mejor y no se habían percatado de lo importante que es hacer el análisis de dimensiones, ¿no? Eh, Vamos a hacer aquí el análisis de dimensiones en ciertas unidades ya elegidas, de hecho voy a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Para poder conocer cuáles son las dimensiones o bien en qué unidades está expresada esta constante epsilon sub cero, que es la permitividad en el vacío. La recomendación que siempre les hago es que cuando ustedes estén trabajando un ejercicio que les hayan dejado en alguna materia o cuando ustedes están realizando algún cálculo, porque están haciendo alguna investigación, porque están desarrollando algún eh, reporte de laboratorio, ¿no? Etcétera. Algo que les recomiendo siempre a todos mis estudiantes es que pasados ciertos pasos, donde ustedes hicieron manipulaciones matemáticas, pudieron haber integrado, pudieron haber derivado, multiplicado, restado, elevado a alguna potencia, ¿no? Manipulaciones de ese estilo, ¿no? Se detengan y empiecen a ver que las unidades, ¿no? Con las que están trabajando de sus expresiones se mantengan constantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con una cantidad que me tiene que dar algo como
velocidad y yo tengo algo como 1 entre distancia al cuadrado, pues algo hice mal porque si el objeto que estoy estudiando es algo que tiene que ver con la velocidad, pues no podría tener algo de dimensiones 1 entre distancia al cuadrado, ¿no? O a lo mejor estoy trabajando con algo que tiene que ver con fuerzas, ¿no? Y yo sé que ahí a lo mejor las unidades, ahora pensando en unidades, si estoy en el sistema internacional, son newtons, ¿no? Y de repente del lado derecho de la igualdad, ¿no? Agarro y hago mis cuentitas y me doy cuenta que ahí no tengo esas mismas unidades, ¿no? O bien esas mismas, sí, unidades. Entonces uno dice, ok, algo hice mal, metí la pata, me regreso, reviso, uno encuentra el error y continúas. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la mala maña de agarrar y resolver todo el ejercicio, ¿no? Y hasta el final darse cuenta que el resultado no hace sentido físico, ¿no? Y entonces, pues en lugar de regresarte 3, 4 pasos, te vas a regresar 20 o 30, pues creo que es más económico de pasitos en pasitos estar checando de alguna forma que tu cálculo está bien hecho, está respetando, digamos, la física que estás tratando de resolver y siempre los invito a que hagan ese análisis de dimensiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, más que análisis de dimensiones, va a ser un análisis de unidades. Como estoy trabajando en el sistema internacional de unidades, ¿no? Lo que me doy cuenta es que esta es una igualdad donde del lado izquierdo tengo algo que se llama la fuerza, la cual en el sistema internacional de unidades está dado en newtons, ¿no? Del lado derecho tengo un numerito, ¿no? Pues este numerito 4pi no me va a arrojar ningún tipo de unidad, ¿no? Tengo el epsilon sub 0 acá y tengo estas dos cargas eléctricas y la distancia al cuadrado aquí abajito, dividiendo. Sé que las cargas las voy a dar en coulombs, ¿no? Entonces voy a tener coulomb al cuadrado, la distancia la voy a dar en metros, entonces tengo metros al cuadrado dividiendo. Por lo tanto, para que tenga las mismas unidades del lado derecho y del lado izquierdo, lo único que me resta decir es que epsilon sub 0 tiene unidades de c cuadrado, el coulomb al cuadrado, entre newton por metro cuadrado. Después uno puede ir al experimento, ¿no? Y corroborar o de manera teórica tratar de determinar, ¿no? Cuánto vale esa cantidad en esas unidades y lo que uno obtiene es 8.85 más o menos por 10 a la menos 12. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es nada más para checar que todo esté funcionando bien, que las dimensiones, las unidades estén bien y saber un poquito más sobre esta constante llamada permitividad en el vacío. ¿Ok? Bueno, ya que planteamos esta idea de que podemos poner cargas eléctricas en el espacio y que existe una fuerza entre ellas, ¿no? Que la podemos, digamos, entender en esta idea de que si tenemos ciertas cargas fuente, existen otras que prueban en diferentes posiciones lo que generan estas cargas eléctricas fuente, por eso es el nombre de fuente. Encontramos que a través del principio de superposición, bueno, siempre vamos a encontrar la fuerza neta resultante. Ya aquí llega el punto en decirles por qué son fuente. Fuente porque están generando campos eléctricos. Desde luego yo podría invertir la idea, ¿ok? En esta etiqueta. Agarrar y poner a las que eran en color azul y minúsculas, ponerles que esa es la carga fuente y que las otras son unas cargas prueba y van a encontrar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? En esta idea es un poco pedagógico el hecho de primero agarro y pongo las que generan el campo eléctrico. Después, ya que está generado el campo eléctrico, ¿no? Soy un ente que no interactúa de ninguna de las cuatro fuerzas fundamentales, agarro y pongo esta carga prueba a cierta distancia y mido cuál es el campo magnético generado, cuál es la carga, perdón, la fuerza eléctrica generada, ¿no? Y listo, esa es la idea de por qué estas etiquetas y por qué separarlo, para hacerlo un poquito más pedagógico. Pero bueno, sabemos que es indistinto cómo le pongamos las etiquetas y uno siempre se puede preguntar sobre la fuerza resultante de cualquiera de todas las n más 1 partículas cargadas que están ahí, como función de las n otras partículas que están a su alrededor. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, déjenme hablar ahora de esta idea del campo eléctrico. Pensemos en varias cargas fuente, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4, hasta
el Q que ustedes quieran, Q sub n, ¿no? Cada una de ellas a una distancia R1, R2, R3, R4, etcétera. Esa distancia respecto de la carga prueba Q, ¿ok? Por lo tanto, ¿no? Si yo sé cuáles son mis cargas fuente, mi carga prueba y cuál es la distancia que existe entre cada una de las cargas fuente con la carga prueba, yo puedo ocupar el principio de superposición bien facilito, ¿no? Y determinar la fuerza total que siente esta carga prueba Q. ¿Cómo? Pues pensando que la carga total, perdón, la fuerza total es la fuerza que existe entre la carga fuente 1, ¿no? Que está a una distancia de R1 de la carga prueba. Lo mismo para la siguiente carga fuente, que es la Q sub 2, y así nos vamos sumando hasta todas, hasta que completemos todas las cargas fuente. Sabemos también cómo es la forma de esta fuerza. Sabemos que es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que existe entre esas cargas, que tiene una dirección. La dirección R1, R2, R3, R4, 4, y así sucesivamente. Entonces lo escribo acá, si se dan cuenta. Sé que 1 entre 4 pi epsilon 0 es factor común. Entonces lo saqué, ¿no? De toda la suma, lo puse como factor común y tengo todas las demás expresiones sumadas. Otra cosa que ustedes rápidamente se pueden dar cuenta es que no es el único término que yo puedo factorizar. Yo puedo factorizar esta Q minúscula que es la carga prueba, ¿no? Yo la puedo sacar de esta suma y entonces lo que me queda es Q minúscula entre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a la suma, ¿ok? ¿De qué términos? Términos del tipo Q mayúscula sub 1 entre R sub 1 al cuadrado en la dirección R1 más Q sub 2 mayúscula entre R sub 2 al cuadrado en la dirección de R sub 2 y así sucesivamente, ¿ok? Si se dan cuenta, este truquito, ¿no? Que he hecho, pues no es truquito, esta manipulación muy simple algebraica, ¿no? Que he hecho, me permite aislar toda la información de aquello que llamé cargas fuente, ¿no? Dentro de este paréntesis. Todo está puesto ahí, ¿ok? Y ahí encuentran, hacemos clic en esta idea de las cargas que son fuente de un campo eléctrico, ¿ok? Porque justamente la respuesta es fuente de qué? Fuente de un campo generado por estas cargas. El campo es un campo eléctrico, el cual puede sentir en este sentido, digamos, no literal, ¿no? La carga prueba. La ponen en donde quieran y ustedes miden, ¿no? Cuánto es esta reacción de la carga prueba ante ese campo generado. ¿Ok? Y bajo esa idea, fíjense que yo puedo agarrar, ¿no? Y reescribir esto que llamé fuerza como un producto de la carga prueba veces todo lo demás. Y todo lo demás son el conjunto de toda la información de las cargas fuente, que es el campo eléctrico generado. Entonces, a todo lo demás lo voy a llamar campo eléctrico. De tal manera que puedo escribir que este campo eléctrico es una función, desde luego, de la distancia, y es igual a 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la suma desde i igual a 1 hasta n, si es que tengo n diferentes cargas fuente. Déjenme cambiar la notación de estas cargas fuentes, Q mayúscula sub i, entre RI al cuadrado a lo largo de la dirección R sub i. Tenemos, jóvenes, ahora la idea de un campo eléctrico, ¿ok? Y antes de que siga la discusión, ahora los quiero escuchar un poquito. ¿Qué entienden por un campo, jóvenes? ¿Qué es un campo? En este caso, un campo clásico, un campo eléctrico, eventualmente vamos a ver el campo magnético, pero ¿qué entienden por este objeto llamado campo? No sé si esté bien, profesor, pero podría ser quizá como una función tal que en todo espacio puede tener un valor. Vientos, ¿sí?
una función que está permeando todo el espacio, ¿verdad? Está definida en todo el espacio. ¿Ok? ¿Qué más? Además de lo que dijo mi compañero, también tiene que tener una dirección en todo el espacio. Ok, tiene una dirección, vientos. Entonces, es necesario pensar al campo como un campo vectorial, ¿verdad? Ok, entonces, en cada punto del espacio puede encontrar su magnitud, ¿no? Pero también podría encontrar la dirección de este campo. Eso va a ser importante para lo que va a seguir en la discusión, porque, digamos, diferentes distribuciones de carga podrían generar diferentes campos, que se modifique la intensidad de este campo y también que se modifique la dirección de este campo en ciertos puntos, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer en un ratito un ejercicio muy simple, ¿no? Donde van a notar justamente esa modificación, ¿ok? Entonces, eso es un campo clásico, estas definiciones de estas funciones eh, que permean y que están bien definidas en todo el espacio. De hecho, hasta están definidos en R tendiendo a infinito, ¿no? Es cero el campo, ahí. Muy bien. Entonces, para que quede claro esto de estos vectores R sub i, ¿no? Y no los confundamos. Una vez que definimos el sistema de referencia, identifiquemos quién es ese R sub i. A lo mejor ustedes dicen, no, ya me queda muy claro, pero bueno, nada más para no dejar pasar esa idea. Yo agarro y escribo un sistema coordenado, ¿no? El cartesiano común y corriente, X, Y y Z, ¿no? Y una vez que ya fijé mi sistema de referencia, yo veo, ¿no? Puedo localizar las diferentes cargas fuente, ¿no? Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, y en algún punto, ¿no? Puedo agarrar y poner ahí mi carga prueba, ¿no? A este punto le llamo el punto P, ¿no? Es donde queremos saber la intensidad del campo, ¿ok? Entonces, hay como dos tipos de vectores, ¿no? Aquellos que van a identificar la posición del punto donde quiero medir el campo y donde están situadas las cargas, fuentes, ¿no? Que los llamé S, ¿no? S sub 3, que es el asociado donde, o es el que me va a decir dónde está localizado la carga Q sub 3, y este vector S que respecto del origen, ¿no? Es el que me va a decir dónde está localizado el punto P. Pero el que nos interesa para la aplicación de la ley de Coulomb no son ninguno de estos dos vectores. El que me interesa es el vector que está medido a partir de o está definido a partir de dónde está situada nuestra carga fuente, en este caso, por ejemplo, la Q sub 3, y dónde está nuestro punto donde vamos a localizar la carga prueba y donde queremos conocer la intensidad del campo. ¿Ok? Entonces, simplemente para aclarar que todos esos R sub I pues van a ser vectores, digamos, que van a unir a las diferentes cargas fuente con nuestro punto de prueba o nuestra carga prueba. ¿Ok? Entonces, hasta aquí esto está súper bien, ¿no? Ya eh, sabemos cómo se generan los campos eléctricos. Ponme todas las cargas que yo quiera y yo lo que te voy a decir es la fuerza total porque puedo agarrar y sumar sobre todas las fuerzas que son generadas ahí. Pero esto está como muy restringido porque dices, bueno, lo haces y puede que sea práctico, puede que sea práctico. Sí, tú tienes unas 20, 30 cargas, ¿no? Distribuidas ahí de manera discreta en el espacio. Pero, y si lo que tienes es un objeto, ¿no? Que no tiene esta distribución de carga de manera discreta, sino empieza a tenerla de manera continua. ¿Qué pasa si dejamos de tener una distribución de cargas discreta? Pues resulta, ¿no? Que se va a seguir usando el principio de superposición, salvo que ahora para obtener el campo eléctrico, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar nuestra suma, esta suma discreta de i igual a 1 hasta n, por una integral. Tenemos que hacer una suma diferenciada, ¿verdad? Que esencialmente eso es la integral.
Entonces vamos a tener que cambiar esta suma de i igual a 1 hasta n por una integral en estos diferenciales de carga. Entonces, pequeños pedacitos donde voy a estar localizando carga eléctrica. ¿Sale, vale? Pero la idea es exactamente la misma, nada cambió, ¿no? Salvo que ahora tengo que hacer infinitesimal mi cálculo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener, ¿no? Como resultado, a cambio de hacer esa modificación de una distribución continua, ¿verdad? De la carga, es que nuestro campo eléctrico, ¿no? Que depende de la distancia, seguirá siendo el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, pero vean que yo ya no voy a tener este, eh, la suma, ¿no? De las cargas, ¿no? Sino lo que yo voy a obtener es la integral de la distribución de carga dq entre r cuadrado y desde luego en una dirección r. ¿Ok? Entonces, aquí es donde voy a empezar a diferenciar y qué tipo de problemas voy a abordar. Dos de ellos a mí me suenan muy pedagógicos, nada cercano a la realidad, ¿no? Y es pensar en diferentes dimensiones, que estemos trabajando en una dimensión, que estemos trabajando en 2 dimensiones y que estemos trabajando en 3 dimensiones, ¿ok? Porque quiero que vean que ese diferencial dq se puede reescribir de una forma mucho más intuitiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos o estamos trabajando en un sistema unidimensional, dq lo voy a poder escribir como lambda de L', donde lambda la voy a entender como la carga por unidad de longitud. ¿Ok? Es lo que tengo escrito acá. Y como consecuencia, ¿no? Si esto tiene que ser un diferencial de carga, y aquí tengo carga por unidad de longitud, lo que lo tiene que multiplicar, desde luego, es el elemento diferencial de longitud de L'. ¿Ok? Si yo me planteo un problema entonces 2-dimensional, ya dejo el mundo unidimensional, me voy a las superficies, a un mundo plano, ¿no? Tengo 2 dimensiones y entonces al dq lo voy a entender como el producto sigma veces dA', donde sigma ahora será la carga por unidad de área. Si este es un diferencial de carga, entonces lo que tiene que multiplicar a esta sigma debe de ser este dA', que se va a entender como el elemento diferencial de área. ¿Ok? Y ya en el caso que es el más realista, ¿no? Es en 3 dimensiones a este diferencial de carga, yo lo puedo reescribir como el producto de ρ veces de tau prima, donde ρ lo vamos a entender como la carga por unidad de volumen. Por lo tanto, no me resta más que decir que de tau prima es el elemento diferencial de volumen. ¿Ok? En otras palabras, jóvenes, esto que estamos viendo acá, lambda, sigma y rho, para sus respectivas dimensiones, son esencialmente la densidad de carga. ¿Ok? Entonces, así voy a poder reescribir mis problemas de electrostática cuando yo tenga una distribución continua de cargas. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. No, todo bien. Muy bien. ¿Por qué ustedes, digamos, por qué creen que agarro y como que no me creo que podemos trabajar en una dimensión y 2 dimensiones? Si ustedes ponen una carga, ¿no? En algún lugar, ¿cómo va a ser el campo? Ya lo vamos a ver más adelante, pero ustedes ya se lo saben. ¿Cómo va a ser el campo? Campo eléctrico. Depende del signo de la carga, profe. Póngale el que quieran. Nada más díganme cómo se ve. Son líneas que salen radialmente de ¿Radial? carga. Líneas radiales. ¿Y esas líneas radiales van a vivir en una dimensión? No. ¿En 2 dimensiones? No, tampoco. Tampoco. ¿En 3? Tridimensional, no. Es 3-dimensional, ¿no? Entonces, en realidad,
Si bien, de hecho, vamos a resolver un caso dos-dimensional, ¿no? Pues los que son de veras, ¿no? Los que nos interesan para describir fenómenos en la naturaleza, pues van a ser tres-dimensionales. Tal vez cuando entremos en la plática del campo magnético, por ahí sí podemos empezar a restringir, no a restringir, a reducir nuestro espacio tres-dimensional a dos-dimensional. Pero bueno, allá será otra discusión. Pero cuando hablamos de campos eléctricos, normalmente vamos a estar pensando en tres dimensiones. ¿Ok? Bueno, como resumen, ¿no? Entonces el campo eléctrico, que depende de la distancia, ¿no? Lo vamos a poder escribir de tres formas distintas dependiendo de la dimensión en la que estoy trabajando. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la integral de lambda, que depende de un R', que va a ser estos vectores que me van a identificar cada una de las partecitas de esta longitud, en este caso de L', entre R cuadrado, todo apuntando en la dirección R. ¿Ok? 1 entre 4 pi epsilon sub 0, integral de esta sigma, ¿verdad? Que depende de R', que va a dar cuenta de cada uno de los diferentes puntitos que van a conformar toda esta superficie de A, entre R cuadrado por R tilde. Y por último, 1 entre 4 pi epsilon, la integral de ρ, que a su vez depende de R', donde R' va a dar cuenta de tomar en cuenta todas las diferentes posiciones del volumen de que ocupa nuestra carga, entre R cuadrado de tau prima en la dirección R. Y esta última es a la que formalmente se le conoce como la ley de Coulomb, esta que hace referencia a estos sistemas que son estudiados en nuestro mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a ocupar, voy a hacer los ejercicios más básicos, los clásicos, y les dejaré los más difíciles a ustedes, porque soy como el Spivak, ¿no? Que se le deja al lector, ¿no? Que haga los ejercicios. Entonces, esto nada más es como repaso, ¿no? Desde luego, si nosotros aprendemos un poquito la técnica y entendemos bien el concepto, eventualmente, si bien la complejidad aumenta, ¿no? Llegar a él serán al resultado final serán una diferencia de algunas cuartillas, ¿no? Entonces, vámonos a resolver algunos ejemplitos. No se preocupen, ya hablando en serio, el ayudante va a estar aportando más ejercicios, ¿no? Algunos, la idea es que con él sean bastante más complicados, ¿no? Yo trataré de desarrollar más conceptos que ejercicios, pero con él se compensará un poquito esa parte de ejercicios complicados, ¿ok? Entonces, el ejemplito que quiero que hagamos en clase es calcular el campo magnético. Perdón, yo tengo una cosa para los campos magnéticos. No es el campo magnético, es el campo eléctrico. Que una partícula va a sentir, una partícula prueba que va a sentir a una distancia z, arriba del punto medio de una línea de carga cuya longitud es 2 veces L. ¿Ok? Estoy pensando que la densidad de carga, ojo, es una varillita, ¿no? O bueno, una línea, es una densidad de carga por unidad de longitud, y esta está dada por lambda. ¿Ok? Entonces, el esquema para resolver este ejercicio, este ejemplo es, aquí está, ¿no? Esta línea de carga, está acá, que va desde menos L a L. Pongo el sistema de referencia justo el 0 a la mitad, ¿no? De la longitud total, para que tenga la misma longitud hacia la derecha que hacia la izquierda. Me sitúo ahí en ese punto medio y me voy hacia arriba una distancia z. ¿Ok? Y entonces lo que yo puedo darme cuenta es que puedo empezar a barrer, ¿no? Cachito a cachito de esta línea de carga, ¿no? Va a generar un campo eléctrico que va a sentir un objeto con carga que ponga aquí, en esta posición. Entonces, este extremo genera este campo eléctrico. Acuérdense que es
la línea recta que dibuja o que une estos dos cargas, el elemento de carga que está aquí con la carga prueba que está acá. Entonces, vamos a tener un campo, ¿no? Resultante en esta dirección, o podría ser un campo resultante en esta otra, dependiendo el signo de las cargas. Ahorita no me estoy metiendo con la idea de si son cargas iguales o cargas opuestas, ¿no? Pero si yo agarro y analizo este cachito, también lo que puedo hacer es moverme hasta el otro lado, hasta el otro extremo, ¿no? Y pensar en qué pasa con este diferencial de carga. Y lo que veo es que se genera otra línea acá, ¿no? La línea que une estos dos puntos y que me va a generar un campo en esta dirección o bien que podría ser en esta otra, ¿ok? Aquí, en la siguiente diapositiva les voy a dar la primera observación, pero ¿ustedes qué notan de este problema? ¿Qué viendo esto que acabo de poner, estas líneas del campo, ¿qué característica tiene que puede ayudar a rápidamente simplificar el problema? La simetría. Una simetría, ¿ok? Y esa simetría, ¿no? Es alrededor de este eje Z, ¿verdad? O bien del origen en X. ¿Qué podría hacer, cómo nos podría facilitar el cálculo? ¿Qué consecuencia tiene? El campo en la dirección X se va a cancelar. El campo en la dirección X se va a cancelar. Muy bien. Esta es una moraleja, lo vamos a ver en mecánica clásica, pero las simetrías, ¿no? El estudio de las simetrías es el camino más corto para llegar a la solución de algún problema. Algo que uno puede, antes de lanzarse a resolver un problema que coloquialmente uno le dice como a fuerza bruta, ¿no? Agarrar y decir, ok, yo voy a resolver todo sin pensar antes qué características tiene mi sistema, ¿no? Ese camino está bien, ¿no? Todo el mundo tiene la libertad de escoger el camino que quiera para resolver los problemas, pero probablemente sea un camino muy largo, tedioso y que pueda tener con sus complicaciones. Sin embargo, ¿no? Si antes de querer lanzarse así desbocadamente a resolver un problema, nos detenemos a pensar si es que existen algunas simetrías, por lo tanto, algunas cantidades conservadas, unas constantes de movimiento que puedan aparecer, puede ser de mucha ayuda para simplificar, ¿no? El problema. Este problema que es que al final de cuentas podría haber sido bidimensional, ¿no? Lo vamos a reducir a una sola dirección, la dirección Z, porque todo lo que pasa en la dirección X no va a contar. Y esto es, la razón es porque este vectorcito, ¿verdad? Yo lo puedo describir proyectando a lo largo del eje Z o proyectando a lo largo de este eje X, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este vectorcito que está aquí y este que está acá, si dibujara perfectamente, se cancelaría. Y entonces no hay ninguna contribución horizontal. Toda la contribución tendría que ser en la dirección de Z. ¿Por qué? Porque además de que la proyección en Z existe, ¿no? O sea, si hay una componente en Z, tanto de este vector como de este otro, además, ¿no? Se suman, están apuntando las dos hacia arriba. Entonces se suman ambas contribuciones. ¿Ok? Cosa que no pasaba aquí. Una iba para la izquierda, otro para la derecha, con igual magnitud, se cancela. Entonces, justamente es lo que decía, o lo que había escrito en la siguiente diapositiva, es la primera observación, hay una simetría. ¿Una simetría de qué? De X por menos X, ¿no? Lo que suceda entre 0 y L es similar, ¿no? A lo que sucede de 0 a menos X. Hay un signo menos, ¿no? Este rompimiento de paridad que nos va a ayudar justamente a cancelar lo que pasa en la dirección X. Y lo que comentaba, aquí lo dejo representado, estos vectores verdes que son las proyecciones de esos dos vectores en color rojo que estoy escribiendo aquí, ¿no? Son las proyecciones a lo largo de la dirección X, las cuales se cancelan, ¿no? Son en direcciones opuestas y entonces se cancelan. Mientras que las proyecciones a lo largo de eje Z, ¿no? Tanto esta que está acá como esta que está aquí,
son proyecciones que apuntan en la misma dirección, son iguales además, ¿no? Y entonces se suman. Pregunta, jóvenes, a veces voy a hacer preguntas triviales, pero necesito saber si queda claro. ¿Estos dos puntos son los únicos que tienen esa característica o cualquier otro punto tiene esa característica a lo largo de esta línea de carga? Pues va cambiando el ángulo, pero siempre hay un correspondiente del otro lado. Perfecto, ¿no? Tenemos como una simetría de reflexión, ¿no? Lo que sucede del lado izquierdo del origen, lo voy a obtener en dirección opuesta en el lado derecho. Me refiero a todo lo que pasa siempre en la horizontal. ¿Ok? Entonces, cierto, si yo agarro este que está aquí, voy a encontrar esencialmente su contraparte del lado derecho, voy a dibujar las líneas producidas de campo por esos dos cachitos de carga, ¿no? De distribución de carga, y me voy a dar cuenta que se van a cancelar las contribuciones horizontales y solamente va a estar sobreviviendo las contribuciones a lo largo de la dirección Z. ¿Ok? Entonces, bueno, déjenme reescribir todo esto que acabé de, que estamos diciendo en palabras, que hemos entendido con palabras, en nuestra, en una expresión matemática. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a tener? Tengo esencialmente la información de diferenciales de carga, lambda de X. ¿Ok? Por lo tanto, todavía no tengo la información del campo total generado, sino tengo la información del diferencial del campo eléctrico cogenerado por este diferencial de carga. ¿Ok? Ahora, por lo demás, ¿no? Tengo el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, es una constante, estoy pensando que todo está en el vacío. R cuadrado, que también aparecía en la ley de Coulomb. Z, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta ahora que la única dirección en la que apunta o que pueda apuntar el campo es a lo largo de la dirección Z, porque todo lo que sucede a lo largo de la dirección X siempre se va a estar cancelando. ¿Ok? Y tengo un término extra que es el coseno de teta. ¿Por qué tengo el coseno de teta? Porque acuérdense que lo que estoy pensando es la proyección sobre el eje Z. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera finito también el lado X, pues lo que tendría es el seno de teta, porque también tendría que estar proyectando a lo largo de la horizontal. ¿Ok? Pero todo lo quiero escribir en términos de Z y de R. ¿Ok? Entonces, aquí está mi vector R, ¿no? Aquí está la dirección, aquí está Z, ¿no? Y rápidamente me puedo dar cuenta que al coseno de teta lo puedo escribir como Z entre R, ¿ok? Y que R a su vez lo voy a poder escribir como X cuadrado más Z cuadrado, raíz cuadrada de esa suma, ¿ok? Hay otro término que está aquí, ese 2, ¿de dónde viene, jóvenes? 2 veces L. 2 veces L, pero todavía no integro en L. O sea, más bien no he integrado en X, sino he encontrado el 2L. ¿De dónde viene ese 2? Voy a barrer todos los ángulos teta. Este es el máximo, ¿verdad? Y para cada vez que me vaya acercando al origen, este teta se va a ir disminuyendo, ¿cierto? Esto es recorriendo X, esencialmente. Pero lo mismo va a pasar de este lado. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo obtenga aquí va a ser igual a lo que yo obtenga de este lado, en la dirección Z. Lo que acabamos de encontrar. Entonces, ese 2 viene justamente de sumar todo lo que viene aquí y eventualmente también sumar lo que está acá. Y ya, eventualmente ya será el 2L una vez que haya integrado. ¿Ok? Pero viene de que esta contribución que está acá es esencialmente la misma que está acá. Ok, bueno, entonces ya sé quién es coseno de teta, quién es R, ¿no? Sustituyo. Entonces tengo que el diferencial del campo eléctrico
es igual a 2 veces 1 entre 4 pi epsilon sub 0, lambda de x, r cuadrada lo escribo como x cuadrada más z cuadrado, me refiero a este que está acá. Tengo z entre r, pero r lo puedo escribir como la raíz cuadrada de x cuadrada más z cuadrado, todo esto en la dirección z, ¿ok? Ups. Y ahora sí, lo que voy a hacer para poder encontrar el campo eléctrico total, tengo una constante que es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, no depende de la distancia. Entonces sale de la integral, tengo una integral de 0 a L, medio rango de integración, porque ya puse el 2, que me dice que todo lo que pasa del lado derecho del origen y del lado izquierdo es lo mismo, entonces nada más me estoy quedando con la mitad de S de toda la longitud, ¿no? Por eso estoy integrando de 0 a L. Y ¿qué es lo que voy a integrar? 2 lambda z, esencialmente eso también es una constante, 2 lambda z va a salir de la integral, entre x cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Ok? Esa suma elevado a la 3 medios y todo por un diferencial de x. ¿Sale? ¿Vale? Como les había dicho, esta 2 lambda z va a salir de la integral porque es una constante ante las variaciones en x. Me va a quedar este cociente 2 lambda z entre 4 pi epsilon sub 0, la integral de 0 a L, del cociente 1 entre la suma x cuadrada más z cuadrada, todo eso elevado a la 3 medios por el diferencial de x, ¿no? Y esa integral lo que va a dar, uno puede hacer un cambio de variable para poder hacer esa integral de manera más sencilla, ¿no? Pero lo que va a dar es el 2 lambda z 4 pi, entre 4 pi epsilon sub 0, es la constante que estaba por fuera, y la integral indefinida nos da x entre z cuadrado por raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, y ahora sí, como estaba definida la integral, pues lo voy a evaluar entre 0 y L. Es claro que cuando yo evalúe en 0, este término chao, porque es proporcional a x, ¿no? Entonces, lo único que va a contribuir es cuando se ha evaluado en L. Si yo evalúo en L, lo que voy a obtener es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, esta z con esta z cuadrado, me va a quedar 1 sobre z, que es este que está aquí, el 2, el lambda, aquí está, este x se va a convertir en L, ¿verdad? Se ha evaluado en L, y lo único que me resta es esta raíz cuadrada, que es raíz cuadrada de z cuadrada más L cuadrada, ¿ok? Y por lo tanto, el campo eléctrico total generado por esa línea de carga es 1 entre 4 epsilon sub 0, 2 veces lambda por L, entre z por z cuadrado más L cuadrado, todo apuntando en la dirección z. ¿Ok? Entonces, ahí está el resultado. Jóvenes, ¿qué es esto que está aquí? Lambda por L. Esa es la carga total de toda la línea de carga. Muy bien. Es la carga total, ¿no? Que tenía esa línea de carga. ¿Cómo este campo eléctrico, ¿no? Se vería si nosotros nos empezamos a alejar? Imagínense que ahora nuestra carga, ¿no? Esta que está a la mitad de esta longitud, ¿verdad? A cierta distancia z, la empiezo a desplazar, la empiezo a alejar de esta línea de carga. Imagínense que la línea de carga es del tamaño de una regla, 30 centímetros, ¿no? Y que en un principio estaba pensando que z estaba, que la localización en el eje z de mi carga está a 50 centímetros, ¿no? Dice, ok, bueno, el resultado aquí está. Pero imagínense que agarro y de repente digo, no voy a mover mi carga, prueba, y me voy a mover a 1,5 kilómetros. ¿Ok? Ahora sí estoy pensando que Z es mucho más grande, ¿no? Que la longitud de esta línea de carga. ¿Ok? Si Z es mucho más grande que nuestra línea de carga, lo que puedo notar es que el término dominante, ¿verdad? De esta raíz cuadrada es z cuadrada. Este es chiquititito, es como agregarle un pedacito. Entonces, a primera aproximación, este término es lo más importante. Entonces, esto quedaría como raíz cuadrada de z cuadrado, que eso es z.
por esta z que está aquí afuera, queda 1 entre z cuadrado. Y entonces nuestro campo eléctrico se ve de esta forma, 1 entre 4 pi epsilon sub 0, 2 veces L, 2 veces lambda por L entre z cuadrado. Esto se parece mucho al campo que es generado por una carga puntual, ¿verdad? Y eso esencialmente es porque justamente nos hemos alejado tanto que lo que vemos es que en realidad este pedacito de línea de carga, ¿no? Tiene fronteras, ¿verdad? Y entonces en las fronteras siempre todo sale de manera radial, ustedes me dijeron, ¿no? Entonces en realidad esa línea, ¿no? Esa línea que estamos dibujando, ¿no? Por aquí es cierto que va a sacar estas líneas como medio verticales, ¿no? Perpendiculares a ella, pero por aquí se va a empezar a deformar, ¿cierto? Y aquí volverán a ser horizontales, etc. Bueno, verticales. Y aquí se va a ir deformando. Entonces, cuando nosotros nos alejamos muchísimo, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es como pensar que esto, ¿no? Se está como contrayendo y se está transformando a este tipo de campo generado. ¿Okay? Ya cuando estás muy, muy lejos, ¿no? Lo que notas es justamente que las líneas que muy cerquita veías que eran paralelas, ¿no? Entre sí, perpendiculares a la línea de carga, pues no lo son, ya empiezas a ver que empiezan a hacer como rayos que se están como abriendo, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucede con una carga eléctrica que es radial y es isotrópica, ¿no? Entonces aquí está ese ejemplo de que, bueno, la física hace sentido, ¿no? Si tú te pones muy, muy lejos, empiezas a ver este comportamiento, que es un comportamiento que es algo del tipo carga puntual, donde la carga, en este caso, ¿no? Tiene que estar dada por esto que es 2 veces lambda por L, ¿ok? Toda la longitud, ¿no? De la línea de carga. Otra cosa que podemos hacer es, ok, no quiero pensar en que me alejo mucho de ella, sino ahora quiero pensar que la longitud de esta línea de carga es bien grandota, ¿no? La podemos pensar que está tendiendo a infinito. En ese caso, ¿verdad? Ahí sí que el campo eléctrico va a cambiar. Vean, si L va a ser el dominante, ¿no? De todo lo que tengo acá, el término que va a poder sobrevivir es el L cuadrado dentro de la raíz, es el más dominante. Entonces esto se va a convertir como Z por raíz cuadrada de L cuadrado, que es Z por L. Y tengo una L multiplicando, o en el numerador, y una L que va a resultar del denominador, se va a cancelar la L. Y lo que voy a observar entonces es un campo eléctrico cuya intensidad es 1 entre 4 pi epsilon, 2 veces lambda, dividido entre z. ¿Ok? Le podemos poner aquí ya esto del vector, y aquí va a ser z gorrito. ¿Qué es lo que estoy observando? Que la geometría del campo eléctrico generado cambió. Ya no voy a ver esta idea de que lo que cerquita veía como paralelo, ¿no? Líneas de campo paralelo. Cuando me voy alejando veo que en realidad no son tan paralelas, ¿no? Estas cosas van siendo como, se van separando entre sí. Aquí lo que voy a ver es siempre justamente que las líneas de campo eléctrico son paralelas. ¿Por qué? Porque esta tirita no tiene fin, ¿no? Entonces, por aquí te mueves hacia la izquierda o te mueves hacia la derecha, ¿no? Siempre vas a ver esas líneas de campo completamente perpendiculares a la línea de carga, ¿ok? Entonces, el campo eléctrico, ¿no? Necesitamos saber su magnitud, pero también necesitamos saber su dirección, ¿no? Es un ente, es un vector. Entonces, esas dos cosas son importantes, porque podría ser el mismo sistema, ¿no? Esto de una línea de carga, ¿no? Pero podríamos pensar que estamos muy lejos, ¿no? Y vamos a observar algo en específico, con cierta magnitud y cierta dirección, y podemos estar muy cerquita. Este análogo de L tendiendo a infinito es también Z tendiendo a cero, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de los dos límites da lo mismo, y
Entonces lo que voy a observar siempre es este tipo de campo eléctrico que tiene cierta geometría. ¿Sale, vale? ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Bueno, hay otro ejemplito, ¿no? Que también es esos que están en los libros, ¿no? Y que es que ahora en lugar de que pensemos en una línea de carga, quiero que pensemos en una superficie de carga, donde lo único que voy a conservar del ejemplo anterior es que voy a volver a situar a mi carga a prueba en el centro geométrico de esta superficie, ¿no? Y me voy a ir una cierta altura por encima de ese punto que es el centro de este, en este caso de este cuadrado, ¿ok? Entonces, la idea es que ahora tengo que trabajar en dos dimensiones, ¿verdad? Ya no es una distribución de carga lineal, pero sin embargo puedo hacer una generalización de lo que hice en el caso anterior. ¿Qué es lo que quiero que hagan, no? Donde está la carga eléctrica, a lo mejor no me expliqué bien. La carga eléctrica está en estas orillas. ¿Ok? Entonces, no está en todo el cachito. Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿no? Para resolver el problema, ya que hicimos el caso anterior, es restringirme justamente a desarrollar el problema unidimensional, ¿no? El de tener una línea de carga, otra línea de carga aquí, otra acá y otra acá. Y lo puedo hacer con una mano en la cintura porque puedo ocupar el principio de superposición, ¿no? Puedo agarrar y decir que los puedo incluir todos juntos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo único que voy a pedir? Ahora en este caso la longitud total de esta línea de carga es A, ¿ok? Por lo tanto, si yo estoy situado a la mitad, ¿no? Lo que voy a observar hacia un lado y hacia otro es A medios, ¿no? De menos A medios si yo me sitúo en el centro y ahí pongo el origen de mi sistema de coordenadas. En esta dirección y lo puedo repetir en esta otra y lo puedo repetir aquí y lo puedo repetir acá. ¿Ok? Otra cosa que yo puedo hacer, ¿no? Es pensar en quién es R, ¿ok? R, ¿no? El vector que va a unir a este punto, ¿no? Con esto que está acá, lo puedo escribir como A medios al cuadrado más Z cuadrado raíz cuadrada. Antes teníamos aquí L, si se acuerdan. ¿Ok? Entonces es ahora A medios, acuérdense de esto, A medios al cuadrado más Z al cuadrado. Pero otra, y esa es la diferencia más grande, es que cuando yo digo que me fui una altura Z, ¿no? Por encima del centro de este cuadrado, ¿no? No estoy encima, bien encima, ¿no? De mi línea de carga, ¿no? Si te dan cuenta, estoy en la parte, digamos, perpendicular al eje Z, estoy a cierta distancia, ¿ok? Lo que hacíamos, el ejercicio que hicimos antes fue pensar que estábamos aquí, ¿no? Justamente arribita de la línea de carga. Aquí no. Aquí tengo que bajar y todavía desplazarme perpendicularmente a la dirección Z para llegar a mi línea de carga. ¿Cómo calculo eso? Pues tendría que ser, digamos, esta longitud. Z también la tengo que mandar a raíz cuadrada de A medios A entre 2 al cuadrado más Z cuadrado. ¿Ok? Y entonces ahora sí poder calcular el campo eléctrico generado por esta línea de carga. Campo eléctrico generado por esa línea de carga, ya no lo sabemos del ejercicio anterior, es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, ¿verdad? 2 veces lambda a medios, ¿verdad? Acuérdense que antes teníamos L, ahora tenemos a medios, 2 porque era la mitad de aquí y la mitad de acá, ¿cierto? Lambda, pues esa es la densidad de carga lineal y todo está dividido entre Z
por, antes teníamos L cuadrada, ahora tenemos A medios al cuadrado, más Z cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿ok? Pero también ahora ya dijimos que Z se tiene que ir a esta raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces sustituyo y lo que voy a obtener es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, lambda por A, este 2 con este 2 me da un 1, ¿verdad? Más bien este 2 por este 1 medio da un 1, me queda lambda por A en el numerador, y abajo me va a quedar Z, que sé que es raíz cuadrada de A medios al cuadrado más Z cuadrado, veces la raíz cuadrada, ¿verdad? De A cuadrado, de A medios al cuadrado, más esta Z cuadrado, que a su vez es A medios al cuadrado, más Z cuadrado. ¿Ok? Simplifico esto que está aquí y el resultado que tenemos del campo total generado por esta línea, esta línea, esta línea y esta línea es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, 4. 4, ¿por qué? Porque tengo 4 lados, ¿ok? 4 veces lambda por A entre la raíz cuadrada de A medios A cuadrado entre 4 más Z cuadrado por la raíz cuadrada de A cuadrado medios más Z cuadrado, todo apuntando en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, el ejercicio anterior nos sirvió para darnos cuenta que este ejercicio también lo podíamos resolver de una manera bastante práctica. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? Ok. Si no, déjenme seguir con el otro. ¿Sí? Yo tengo una vida. Venga. En el ejercicio, en el ejemplo anterior, el campo sí es constante, ¿no? En cualquier punto. El campo generado por estas que están aquí, ¿ok? Me dices que es constante independientemente de en dónde me pare. Ajá. No. Este es un caso, es un punto muy particular, porque si yo muevo, ese es, de hecho, quería concluir un poquito la clase con esta idea, pero aquí la vamos a tratar de analizar. Si yo muevo el punto P, que va a ser el punto prueba, ¿no? No en Z me va a dar lo mismo, ¿ok? No, ahorita no me quiero preocupar por Z. Pero si yo lo muevo aquí, si yo digo que esto es X y esto, bueno, esto que está aquí es Y. Si yo lo muevo tantito en X o tantito en Y, ¿qué es lo que va a suceder, jóvenes? Alguien dígame, por favor, qué va a suceder. Ya no tenemos la simetría que teníamos en el problema anterior, ¿no? Entonces se pierde y pues vamos a tener que hacerlo diferente. Ok. Lo voy a regresar al ejercicio anterior. Quiero que piensen, aquí está la misma línea de carga, ¿no? Y pongan el punto aquí. ¿Ok? Está a la misma altura de Z, pero ahora lo moví en la dirección X. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Mi campo eléctrico total solo va a depender de la dirección Z. Tendríamos una parte del campo eléctrico en la dirección X. Ok. Luisa, ¿sí ves por qué va a haber una componente en la dirección X? Sí, sí. Como Porque ves, está considerando, vaya, esa altura, ¿no? si la altura la dejé igualita, ¿no? Pero me moví en la dirección X y lo que yo puedo observar es que estando en esta dirección, ¿no? Toda la contribución que viene de aquí hasta que llega a la vertical, ¿no? No va a ser compensada por este cachito. Este cachito nada más me va a compensar cierta parte, esto que estoy tratando de subrayar. Pero todo este excedente va a sumar siempre en la dirección horizontal. No es el mismo campo eléctrico ahí. ¿Ok? Como consecuencia,
si tú te mueves en la dirección, si, insisto, si llamé esto X y esto Y, si tú mueves tu puntito en Y o en X, pierdes esa simetría y por lo tanto el campo resultante va a empezar a tener componentes en X o en Y dependiendo cómo te muevas. Y si te moviste en ambas, ¿no? Pues va a tener componente X, Y y Z. ¿Sale, vale? Ok, dale. Ok, bueno. Entonces, Yo también tengo una duda, profesor. venga. Es que aquí, si dice que tenemos, el plano está en el eje X y el eje Y, ahí no entiendo bien por qué hizo esta sustitución de Z y a una raíz de A entre 2 al cuadrado más Z al cuadrado. Ah, sí, lo que estoy haciendo es, como mi punto prueba no está por encima de mi línea, como lo que estaba aquí, ¿no? Aquí sí estoy encima de la línea y lo único que importa es esta distancia, ¿verdad? Aquí no. Aquí además de tener que bajar esta distancia Z, me tengo que ir o para acá o para acá, ¿verdad? Hacia esta dirección o hacia esta dirección. Pero me da lo mismo, porque la distancia es lo mismo si me voy hacia la derecha o si me voy hacia abajo. Esa distancia siempre va a ser a medios. Esto es a medios aquí, pero esto que está aquí también es a medios, si se dan cuenta. Entonces, Sí, es simétrico ante la transformación de X y Y. Piénselo así. Voy a empezar a tratar de meterles estas ideas de las transformaciones. Roten por 90 grados esto que está aquí. Su cuadradito roten los 90 grados. Eso va a quedar igualito, ¿verdad? En otras palabras, ¿no? Pasar X a Y y Y a X te deja igualito el sistema. Por lo tanto, es lo que estoy aprovechando. Este es un caso muy especial. Estoy poniendo el punto prueba, ¿no? En un lugar muy simétrico, muy simétrico. ¿Ok? Entonces, por eso es que hago esta sustitución sin ningún problema. El cuadrado de esto más el cuadrado de esto para tener justamente la hipotenusa. ¿Sale, vale? sí, ya entendí, profesor. Gracias. Súper. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ok. Déjenme seguir trabajando con estas líneas de carga, ¿no? Voy a modificar un poquito la geometría. En lugar de que sea un cuadrado, ¿no? Voy a trabajar con un circulito, ¿ok? Una vez más, ¿dónde voy a poner mi carga? En el punto más simétrico de todos. Me voy a poner en el centro del círculo y me voy a poner una cierta altura sobre ese centro del círculo, ¿no? Una altura Z. ¿Qué es lo que voy a obtener, no? Es que en este punto cualquier diferencial del círculo siempre va a estar apuntando de esta forma. Ay, perdón. Esta forma que está aquí, ¿no? Ups, perdón. Esto que está acá. Pero aquí es rápidamente, podemos ver muy rápido, ¿no? Que el punto diametralmente opuesto, ¿no? Siempre me va a hacer que se cancelen las contribuciones horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí queda claro, que cuando digo diametralmente opuesto es este que está aquí, va a tener su complemento acá que va a apuntar así. Y entonces esta contribución con esta contribución es la misma. Pero además este círculo tiene una simetría angular. Entonces este punto me puedo mover para acá y voy a encontrar siempre otro diametralmente opuesto que me cancele la parte horizontal. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Ok. Entonces, componentes horizontales a lo largo del plano del aro se cancelan, ¿no? Aquí ya no voy a entrar más en discusión. La única componente finita es en la dirección Z. Una vez más, la única componente finita que vamos a tener es la dirección Z. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Si se dan cuenta que estoy poniendo E como magnitud y aquí no estoy poniendo el Z gorrito, ¿no? Porque no estoy pensando en la dirección. Es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la integral de lambda veces el diferencial de L entre ese cuadrado, donde vean quién es ese cuadrado, ¿no? Es este cachito.
coseno de teta, porque quiero hacer la proyección, ¿verdad? A lo largo del eje Z. ¿Quién es esta S cuadrado? Pues es R cuadrado, el radio de mi círculo, más Z cuadrado. Y el coseno de Z, el coseno, perdón, de teta es Z entre S. Sustituyo, déjenme sustituir en mi expresión del campo eléctrico. Aquí está el campo eléctrico, es igual a 1 entre 4 pi, epsilon sub 0, la integral de lambda diferencial de L entre R cuadrado más Z cuadrado, que va a multiplicar a Z entre S, pero S, acuérdense que es la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. ¿Ok? Trato de reducir la expresión, ¿no? Esto que está aquí es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la integral de Z, lambda de L entre R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Todo lo que tengo ahí son constantes, ¿se dan cuenta? La Z está fija, ¿no? La altura. El radio del círculo está fijo. Lambda es una constante, ¿no? Es homogénea la distribución de la carga a lo largo de todo esta línea que forma el círculo. Y entonces, pues todo va a salir. 1 entre 4 pi epsilon z por lambda entre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, la integral de L'. ¿Ok? Pero al diferencial de longitud, que en realidad voy a estar haciendo estoy barriendo de manera angular, lo puedo reescribir, ¿no? Como esto que está aquí, de L, la integral de L, como R de phi, ¿no? Donde phi va a ser el angulito que está barriendo los 360 grados de mi círculo. Es decir, voy a integrar de 0 a 2pi. Todo esto son constantes, ya no estoy haciendo nada ahí. Entonces voy a tener una integral que es de 0 a 2pi de R de phi. Y eso simplemente va a darme 1 entre 4 pi epsilon sub 0, z por lambda, veces R, esta R que está aquí, es la R que está apareciendo aquí, y la integral de phi, ¿no? De 0 a 2pi es 2pi, aquí está. Todo eso dividido entre R cuadrado más Z cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Ok? Simplificando esto o reescribiendo esto simplemente, me doy cuenta que el campo eléctrico total es igual a 1 entre 4 pi epsilon lambda veces 2 pi r z entre r cuadrado más z cuadrada a la 3 medios, todo apuntando en la dirección de z. ¿Qué es esto, jóvenes? 2 pi r. Es la circunferencia. Es el diámetro, ¿no? De mi circulito. El perímetro, perdón, el perímetro, el diámetro. Perímetro de mi circulito. ¿Por qué? Porque estoy tratando con una línea de carga. La puse en una cierta geometría, ¿verdad? Pero no deja de ser una línea de carga. Muy bien. Pregunta. ¿Y si esto en lugar de ser este arito, ¿no? Con carga distribuida en esta orillita de este círculo, pensamos en un disco, ¿qué va a suceder, jóvenes? ¿Qué tendría que hacer de extra de lo que hice aquí? Hay que ir integrando en la dirección radial, ¿no? O sea, como pensándolo como más aritos. Perfecto, ¿no? Ahora lo que tengo que pensar es, ok, R no está fijo, tengo que sumar sobre todo los valores de R, es decir, tengo que integrar, porque R es una variable continua, ¿verdad? Entonces tengo que integrar sobre R. ¿Les parece si alguno de ustedes de manera voluntaria lo hace a mano así, paso a pasito, cómo obtener el campo eléctrico de un disco, ¿no? Para la siguiente clase, no ahorita, la siguiente clase, no el martes, el jueves de la próxima semana. ¿Quién dice yo? Yo lo hago si quieren. Ok, Noé, ¿verdad? Sí. Venga, Noé, muy bien. Entonces aquí vamos a poner el voluntario es Noé. Ok, nada más para que no se me olvide. Listo. Entonces,
Eh, si bien son ejemplos muy simples y un tanto en la idea de ser pedagógicos, pero creo que hemos entendido la lógica para determinar los campos eléctricos dados por una cierta distribución de carga, ¿no? Hay que tener un poco de maña para si la distribución requiere o tiene alguna simetría. Por ejemplo, piensen en una esfera, ¿no? Para resolver el problema de una esfera, ¿ustedes qué harían? ¿Trabajarían en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas? Son esféricas, profe. Esféricas, ¿no? Uno aprovecha las simetrías que están puestas ahí en el problema, ¿no? Si nosotros tuviéramos un cilindro, ¿no? Cuyas paredes está distribuida la carga, bueno, pues entonces ocupamos cilíndricas. Si estamos pensando no sé, en diferentes tipos de geometrías, pues uno se va tratando de adaptar en la geometría útil, ¿no? Y trata de resolver los problemas que uno se encuentra. Puede dificultar un poquito las matemáticas, sí, pero la idea es la misma. Tengo que sumar sobre todas las cargas que existen. Si es una forma continua, pues tengo que integrar. Tengo que ser un poco hábil para encontrar cuál es la mejor forma de integrar, sobre todo cuáles son las variables que me van a servir para hacer la integral de una manera más rápida o una forma más sencilla. Insisto, eso tiene que ver con el tipo de geometría que tenga, pues es el tipo de sistema de coordenadas que voy a ocupar, ¿no? Que me pueden ayudar a resolver el problema. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, tenemos nociones, ¿no? Y la parte, digamos, teórica de cómo es que yo calculo un campo eléctrico. Ya en la práctica, insisto, hay mañas, ahí necesitamos desarrollar mañas de cómo calcular las cosas. Entre más compleja sea la geometría, pues más complejas serán las matemáticas para encontrarlo. Pero bueno, entonces lo que quiero hacer es pasar a tratar de escudriñar un poquito en la geometría, ¿no? Que tienen los campos eléctricos, estos campos generados por cargas eléctricas quietas, que no están en movimiento, ¿no? Y darle la vuelta un poquito al problema del cálculo de un campo eléctrico, ¿ok? Esto que acabo de decir, lo voy a encontrar a través de sumar sobre todas las cargas que existen, ¿ok? O bien integrar. Entonces, voy a tratar de darle un poquito la vuelta a esa idea, ¿no? Y ver que hay alguna otra forma que me va a permitir saber el campo eléctrico, ¿ok? Entonces, para eso voy a ocupar una vez más el caso más simple, el campo eléctrico generado por una carga puntual, ¿ok? Entonces, tengo un campo E que depende de la distancia R, ¿no? Del vector R, y eso es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, que multiplica al cociente Q entre R cuadrada, y esto apunta en la dirección de R. ¿Ok? Déjenme tratar de hacer un esbozo, el primer esfuerzo por decir, ok, ¿cómo es que se va a ver este campo eléctrico? Ustedes ya me dijeron, se ve, es radial, bien, ¿no? Esta cosa es isotrópica, ¿no? De hecho. Lo que yo sé es que, por ejemplo, conforme yo me alejo de mi campo, perdón, de mi carga fuente, ¿no? Pues el campo eléctrico va a ser cada vez menos intenso, ¿no? Entonces, para achacar esa propiedad de que, o asignar esa propiedad al campo de que la distancia me hace que se modifique su intensidad, voy a tratar de representarlo de una forma como la que está aquí, ¿ok? Están mis líneas de campo eléctrico, y lo que voy a hacer es tratar de expresar con la longitud de los vectores, ¿no? De estos vectores que tienen estas flechitas, ¿no? Tratar de expresar que la magnitud del campo decrece cuando nos alejamos de la fuente o de la carga fuente, ¿ok? Si yo estoy cerquita, el vector tiene una longitud más grande que conforme yo me voy alejando. Cada vez es más chiquita la longitud, ¿no? Aquí es de este tamaño, estoy más lejos, tiene este tamaño, estoy más lejos, es una longitud cada vez más chiquita, haciendo alusión
a que la intensidad del campo eléctrico disminuye conforme nos vamos alejando. Pregunta, jóvenes, ¿esta descripción que estoy tratando de hacer es una descripción correcta para darle la interpretación de que la intensidad del campo cambia como función de la distancia? ¿Podría repetir lo que dijo, bro? Sí. Estoy tratando de representar la intensidad del campo eléctrico en este diagrama, ¿verdad? En este plano que tengo, eh, diciendo que si estoy cerquita de la partícula fuente, ¿no? Puedo dibujar un vector con una magnitud más grande, ¿no? Para representar que el campo eléctrico es más intenso. Pero si yo me alejo un poquito más, el vector que me dice la intensidad es un poco más chico. Si me alejo más, ¿no? Te encuentro un vector todavía más chiquito para decir que disminuyó aún más la intensidad del campo eléctrico. ¿Es esa una buena forma o la forma correcta de describir de manera geométrica el decrecimiento del campo eléctrico como función de la distancia? Yo diría que sí, profesor. Ok, muy bien, tenemos uno que sí. A ver, más voluntarios, ¿quién sí, quién no? Raúl. ¿Levantaste la mano apoyando la idea o para comentar algo? Mm, ok, Sí, yo concuerdo con mi compañero en que sí es una buena ilustración. ok, muy bien, ya tenemos dos. Eh, venga, más opiniones. Sí, no. En este caso simple, yo también pienso que sí. Ok, Yo igual, pienso que sí, la distancia este, habla sobre la intensidad del campo. ok, vientos. ¿Alguien que casualidad que esté en contra? Levante la mano. Diga, no le creo, profe. Pues a mí se me hace más fácil con equipotenciales, pero sí es una manera de representarlo. Nada más que te pierdes la tercera dimensión. Ok. Pues, ¿qué les cuento que no? Para empezar, hay una falla muy importante aquí, y es la definición de la magnitud de mi vector. Tendría que estar siempre referida al mismo punto. Pensemos en el origen, ¿no? Entonces yo no tendría cómo decirte, ¿no? Que este vector y este están medidos del mismo sistema de referencia. Tendría que ser este vector, ¿verdad? Este con este y este otro. ¿Estamos de acuerdo? Ah, intuitivamente dices, sí, sí, sí creo que sí sea así, ¿no? Pero hay un fallo en la lógica que es, ok, los vectores tendrían que estar referidos al mismo sistema de referencia, y en este caso no lo están. Entonces, pierdo esa descripción de todo mi espacio, ¿no? Porque va a depender me voy a tener que mover de puntito en puntito. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, No profesor. entiendo eso, profesor. ¿Cómo? Yo no entiendo a qué se refiere que no están en el mismo sistema de referencia. Porque para decir que esta magnitud, ¿no? Es más chica que esta otra magnitud es porque la estoy considerando de aquí a acá. Aquí está, de aquí estoy tomando la magnitud. Entonces mi sistema de referencia tengo que plantear de aquí del 0 hacia ese vector. Y este no, este lo estoy tomando de este punto de referencia. Y este otro que está aquí, lo estoy tomando de este otro punto de referencia. No estoy midiendo todo desde el mismo sistema de referencia. Me estoy moviendo de acuerdo a donde yo quiera, de manera ad hoc, encontrar la magnitud de ese vector. ¿Sí? Oiga, Doc, entonces está diciendo que esas líneas de campo no son, o más bien son independientes de la carga, o lo estoy Tienen que ser interpretando mal. de la carga. Lo que yo estoy diciendo es que la interpretación de usar que la magnitud del vector represente la intensidad del campo eléctrico no está del todo correcta, porque siempre tiene que estar referido justamente a quien está emitiendo este campo eléctrico, ¿ok? Que es la carga eléctrica. Esa por conveniencia, ahí debería de estar el origen de mi sistema y de a partir de ahí medir todos mis vectores, ¿no? Y sabemos que el vector, la dirección estaría bien definida, pero la magnitud no, porque esta magnitud que está, esta magnitud que está aquí, ¿no? Es entre este punto donde terminó esta flechita hacia esta otra que está acá. No está referida al origen de mi sistema donde esencialmente he puesto mi carga. Creo que una mejor descripción sería expresarlo como un superficies equipotenciales, donde el campo tiene precisamente el mismo valor, digo, y entonces se formaría una mejor descripción que la parte aquí de los vectores con su magnitud. Sí, estoy de acuerdo y se los voy a transformar en esto de equipotenciales, ¿no? En algo que se llama la densidad de líneas de campo por unidad de área. Voy a pensar en el flujo de mi campo, ¿ok? Ahí les va. Resulta que la magnitud del campo se va a obtener a través de la densidad de líneas de campo. ¿Cuántas líneas de campo cruzan por unidad de área? ¿Ok? Eso es la medida que me va a servir para encontrar qué y tan intenso es mi campo eléctrico. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy pensando? Vean esto que está aquí, ¿no? Este es mi ejemplo. Aquí están mis líneas de campo, ¿ok? Eléctrico. Si yo agarro, ¿no? Y dibujo un circulito, ¿verdad? De cierto radio, ¿no? Estoy pensando en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, esta es como la región donde van a cruzar mis líneas de campo. Voy a tener ¿cuántas son? 3, 6, 8, ¿verdad? Están cruzando. ¿Pero qué cruzan? A esta línea, ¿no? A este perímetro, ¿verdad? El perímetro va a depender de R, ¿verdad? Y si yo agarro y dibujo esta otra, que tiene que ver con las equipotenciales, ¿eh? Son justamente estas son las equipotenciales. Este otro circulito, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, siguen cruzando 8, sí, pero en una línea mucho más grande, en un circulito mucho más grande, ¿ok? Se volvió menos denso el número de líneas que están cruzando. Entonces, a radios menores, las líneas de campo están más juntas entre sí. A radios mayores, ¿no? No cambio el número de líneas que está saliendo de mi carga, esa la puedo mantener fija, pero resulta que la distancia entre ellas cada vez es más grande, es menos denso, ¿no? El número, las líneas de campo eléctrico que estamos viendo. En otras palabras, si dibujamos un círculo de radio R en 2 dimensiones, como es este círculo que trataba de escribir acá, o este que está aquí, o este otro que está aquí, fíjense que el número de líneas ese está fijo, son n. Yo dibujé 8 en este caso, pero está dividido, porque voy a buscar la densidad, ¿verdad? Está dividido entre
2pi r. Y si nosotros cambiamos r, ¿no? La hacemos más grande o más chiquita. Si la hacemos más chiquita, este número, este cociente se vuelve más grandote. Si r se vuelve más grande, este cociente se vuelve más chiquito. La densidad varía, ¿verdad? Cambia como función de r. Aquí hay un punto donde hace sentido de que no me voy a creer el cuento que la física que tratamos de describir es dos-dimensional. Porque fíjense que los cambios, ¿no?, de la densidad van como 1 entre r. Y lo que sabemos en realidad es que para el campo eléctrico, ¿no?, la magnitud va a tener que cambiar como 1 sobre r cuadrado. ¿Cómo es que sí soy capaz de obtener el comportamiento adecuado? 1 sobre r cuadrado. Pues piensen en un problema tres-dimensional. Si ahora lo que dibujan no es un círculo, sino una esfera, ¿no?, una carcasita, ¿no?, tres-dimensional, lo que ustedes van a encontrar, ¿no?, es n por unidad de área, el área que se forma de este cascarón esférico, que es 4pi r cuadrado. ¿Ok? Lo mismo, si r es pequeña, el número de líneas es fijo. ¿Ok? Si r es pequeña, esta cantidad es grande, la densidad es alta. Si r es pequeñita, si r es grande, este cociente se vuelve pequeño, la densidad va disminuyendo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos esa forma de medir la intensidad del campo magnético en términos de la densidad de líneas de campo generadas. Y bueno, cuando estamos tratando un problema tres-dimensional, porque pues una carga genera líneas de campo de manera isotrópica en 3 dimensiones, ahora sí estamos encontrando el comportamiento correcto, el 1 sobre r cuadrado. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta idea? Sí, profe. Sí. Bien. Ok, he pensado aquí o he planteado el hecho de una carga lo que genera, ¿no? Genera cómo se ve la forma del campo eléctrico generado por una carga. Bueno, pero si nosotros tenemos dos cargas, ¿no? Claro que van a interactuar, ¿no? Entonces, aquí viene esto que ustedes me planteaban. Bueno, pues es que sabemos que en el electro existen dos cargas, ¿no? Una positiva o negativa, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que existe una atracción entre cargas opuestas y existe una repulsión entre cargas iguales. A nivel del campo, de los campos generados por estas partículas, ¿no? Lo que puedo hacer es dibujar estas líneas de campo, ¿no? Si yo tengo dos partículas con carga positiva, ¿no?, generan el mismo tipo de campo. Son, por convención, ¿no?, cuando se tiene una carga positiva, se tienen estas líneas de campo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una sola, es radial, ¿no? Pero las flechitas van como hacia afuera, ¿no? Y si tenemos una carga negativa, las flechitas van hacia adentro, ¿ok? Entonces, en el caso de tener dos cargas positivas, ¿no?, esta que está aquí y esta que está acá, a cierta distancia, lo que notamos es que generan el mismo tipo de campo eléctrico, ¿no? Pero no podemos garantizar un flujo neto en estas líneas. Esto va saliendo, ¿no? Esto también. No puedo como conectar que siga habiendo esta salida, ¿no?, de estas flechitas, ¿no?, y que aquí vuelva a representar la salida porque sería opuesto al comportamiento de lo que tendría que generar esta carga. Entonces no hay forma de unir estas líneas de campo, como sí lo hay cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa. Esta emite, si lo quieren ver así, salen las líneas, ¿no?, y esta las recibe. A esta llegan esas líneas líneas de campo eléctrico. Entonces sí podemos generar estas líneas continuas y cerradas de una a otra carga. ¿Ok? Todas van a ser cerradas. Hasta estas, bueno, esta que está aquí y esta que está aquí tienen ahí sus asegúnes, ¿verdad? Pero las líneas de campo pueden ser líneas continuas, cerradas de una carga a otra. Cosa que en este caso no se puede, ¿no? Porque
quieres que salga aquí, pero también de este lado quieres que salga. Entonces no hay forma de unir estas líneas de campo. Bueno, ya falta poquito. Déjenme plantear la última pregunta. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues fíjense que lo que estamos tratando de hacer es darnos cuenta que para determinar la intensidad del campo eléctrico tenemos que contar las líneas de campo por unidad de área. ¿Ok? Podemos pensar, por lo tanto, en un flujo del campo eléctrico a través de una superficie. ¿Ok? Quiero ver, ¿no? Yo escribo una cierta superficie, la puedo definir a través de su vector perpendicular, ¿verdad? A esta superficie. Y de repente yo tengo estas líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces yo quiero integrar, ¿ok? Sobre toda el área por la cual van a cruzar esas líneas de campo eléctrico. Tengo que hacer una integral superficial. Pero ¿de qué es realmente lo que yo quiero integrar? Pues yo quiero integrar la proyección de todas estas líneas de campo a lo largo de los vectores que definen mi superficie. Por eso tengo un producto punto acá. ¿Ok? Para cada diferencial de A voy a proyectar mi línea de campo eléctrico. Si esta es mi línea de campo eléctrico, la proyecto, hay un ángulo de diferencia entre ellos, la proyecto acá, y ese resultado lo sumo. Y lo sumo para cada cachito de la superficie. Entonces, lo integro. Y con eso, lo que yo voy a tener al final de cuentas es el flujo del campo eléctrico. ¿Ok? Este es un enunciado muy, muy fuerte, porque lo que me está diciendo al final de cuentas es que el flujo del campo que cruza sobre cualquier superficie cerrada es una medición de la carga total contenida. Y esto, jóvenes, es la esencia de la ley de Gauss. Cuando yo integro sobre el producto interno del campo eléctrico veces el diferencial de área, el vector que me define los diferenciales de área, eso debe de ser igual a la carga eléctrica por una constante que tiene que ver con qué hay entre la carga y donde yo estoy observando. En este caso, si es el vacío, lo que va a aparecer es la permitividad del vacío. Si no estoy en el vacío, va a aparecer algunas otras cositas. ¿Ok? En este caso, ¿no? Estoy pensando, y por eso pongo esta igualdad, ¿no? No se me confundan, sigo pensando en el caso de una carga puntual. ¿Ok? Si no estuviera pensando en una carga puntual, aquí, por ejemplo, tendría una densidad de carga, etc. ¿Ok? Pero bueno, lo que quería mostrar con estas líneas del campo y el análisis del flujo de estas líneas del campo es tratar de motivar cómo es que uno va a llegar a la famosa ley de Gauss, que lo que me permite relacionar es, si tú conoces cómo se ve el campo eléctrico, cómo está distribuido el campo eléctrico, entonces puedes de ahí obtener, si tú encierras, si tú formas una superficie cerrada, ¿no? Puedes saber cuáles son las cargas que están contenidas ahí dentro de esa superficie. ¿Sale, vale? ¿Dudas, jóvenes? Sí, yo tengo una duda. Venga. Desde la primera pregunta que nos hizo de por si esa era una descripción geométrica correcta, ahí yo me acuerdo que también habían unos espacios que no tenían origen y entonces como que ahí podías definir un vector en cada punto y entonces, bueno, no sé, todavía no entiendo cuál es el problema con definir un vector en cada punto. Ok, primera pregunta. Cuando dices hay espacios donde no puedes definir un origen, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que tienes en mente? Es que yo me acuerdo, bueno, he Dices, leído sobre como cosas de geometría diferencial y ahí hablaban de que vamos a definir un espacio donde no hay un origen y así. Es que como que tienes que definir un vector en cada punto del espacio. ok, y yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Imagínate que trabajas en un espacio donde no puedes definir un origen. ¿Cómo Ajá. vas a definir tus leyes físicas si no tienes un sistema de referencia? ¿Cómo vas a hacer que estas leyes físicas, ¿no? Tengan sentido si tú no puedes definir
Para definir un vector sí necesitas tener un sistema de coordenadas, un sistema de referencia ahí puesto. Ujú. Aquí la discusión, más allá de eso, que es cierto que puedes construir ciertos espacios donde a lo mejor no puedas tener un origen, lo que yo quiero hacerles ver es que justamente pensando en la física, en lo que nosotros quisiéramos describir, ¿no? Necesitamos agarrar un punto del cual tratar de definir todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe en el caso del espacio, ¿no? Entonces, lo que no se vale, lo que yo quiero decirles, lo que no se vale es que tengas muchos distintos puntos para poder referirte al mismo objeto. Al final de cuentas, lo que te quieres referir es el campo eléctrico, ¿ok? Pero parece ser que para esta descripción geométrica, lo que estoy haciendo es, para decir cómo se ve el campo eléctrico, estoy escogiendo diferentes puntos, ¿ok? ¿Por qué no agarré y me puse en este punto? Y describí que entonces era la mitad de la longitud. Si yo puedo escribir muchos puntos distintos, ¿cómo voy a hacer que eso se vuelva universal? Refiere todo lo que existe, todo lo que estás describiendo en este plano a un punto, o bueno, a un sistema de referencia, un X y Y, si lo pones aquí y tu origen acá, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí te creo que todo lo que tú observes, ¿no? Como está referenciado a eso, es universal, ya lo tuviste contenido ahí. Si quieres, nos cambiamos a otro sistema de referencia y lo medimos a partir de otro sistema de referencia y ocupamos las transformaciones galileanas. Va, no hay problema, pero todo debe de ser determinado a partir del mismo sistema de referencia. Entonces, o sea, sí se podría hacer de la otra manera, pero sería mucho más trabajo. Sí, o sea, lo que voy es a partir de este punto definí este, ¿no? Pero dices, ok, a partir de este defino a este otro que está aquí. Ok, y entonces ¿cómo queda definido a partir de este sistema de referencia? O viceversa, este definido a partir de este otro. Porque no puedo, digamos, sumar peras con manzanas, no puedo jugar a tener objetos en diferentes espacios, si lo quieres ver así. Los tengo que tener contenidos en la misma descripción. Bien, ya entiendo mejor. ¿Sí? Muy bien. Venga, más dudas. Bueno, más que duda, una observación respecto a este método. En muchas ocasiones, digo, cuando lo ve el tema, uno se va directamente a la parte vectorial y las propiedades del campo y todo. Se me hace buena la idea de pensar en las superficies equipotenciales, bueno, como la respuesta, y posteriormente, pues entender que la superficie equipotencial en un mundo real de 3 dimensiones, pues es la esfera, básicamente la que nos está dando la geometría y el comportamiento, sobre todo del campo eléctrico, ¿no? Que va como 1 sobre R al cuadrado. Se me hace buena. Sí, en el caso de una carga puntual. De acuerdo, la esfera es justamente lo que trataba de concluir aquí, ¿no? Cuando hablo de la superficie cerrada, ¿no? Que va a encerrar cierta carga. Cuando tengo una carga, pues desde luego la superficie que me conviene es la esfera, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que el campo eléctrico que está generado por esa carga eléctrica es radial, ¿no? Entonces voy a aprovechar toda la simetría que tengo ahí, angular, para poder expresar de una manera más genuina el resultado de este campo eléctrico. Sobre todo porque se van a dar cuenta que este producto punto en realidad es la magnitud de este por la magnitud de este. No hay un ángulo que exista entre ellos. Ok. ¿Algo más, jóvenes? No, profe, todo bien. Solo preguntarle ya cuestiones de sus actividades. Va a haber tarea para esta semana. Nos vamos a reunir con el ayudante. ¿Qué procede? Fíjense, jóvenes, que hay dos razones por qué este viernes no se van a reunir con el ayudante.
La primera es, creo que no hay tampoco tanto material que revisar, ¿no? Pero la otra es que el día de mañana es día no hábil. No me pregunten por qué, no sé por qué no es hábil, pero en la UAM no se trabaja. ¿Ok? Eh, entonces, en principio, no por mí, por el ayudante, ¿no? Tampoco es para cargarle tanto la mano si es que es día no laboral, bueno, entonces no se trabaja y ya. Pero el siguiente viernes sí, el siguiente viernes, como les había puesto en la planeación, va a haber 2 horas de ayudantía, ¿no? Su ayudante les va a estar haciendo ejercicios y la idea es que les vamos a estar proporcionando ejercicios resueltos extras, notas como estas que hago aquí para dar clase, ¿no? Para que ustedes, por su cuenta, ¿no? Puedan estudiar. Es tratar de economizar el tiempo. Ustedes, jóvenes, se dan cuenta, tengo que hacer el repaso de 3, 4 weas, ¿no? En 11 clases, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer un repaso, digamos, elocuente, lo bastante fluido como para que las ideas no sean tan así atropelladas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo voy a tratar de hacer ese repaso conceptual. Eventualmente agarraré, como ahorita se dieron cuenta, ejercicios muy simples para que vean de manera sencilla la técnica para resolver, pero vendrá el ayudante a aportar con más ejercicios resueltos. La idea es que ustedes, por su cuenta, estudien aún más, repasen esos ejercicios, suelten la mano, entiendan, porque a veces, como a todos nos pasa, está la clase y dices, sí le entendí. 3 doritos después, ¿no? Y dices, ¿cómo era esto? ¿Por qué era esta? ¿Qué dijo que teníamos que hacer aquí? ¿Por qué esta sustitución? Etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes en casa repasen, hagan sus ejercicios. En verdad, sí hagan muchos ejercicios, jóvenes, tanto los que les damos y los tomen de guía para aprender a resolver ejercicios, como agarren los libros y digan, a ver, este ejercicio no lo he hecho, no lo he visto, no lo vio ni el profe en clase, ni el ayudante nos los dio. Voy a intentar. Ya sé resolver todos estos casos, ahora voy a tratar de resolver este otro. Ustedes saben perfectamente que muchos de los libros de Electro, la gran mayoría, tienen su solucionario. No es que vayan y revisen el solucionario. Inténtenlo varias veces y si dado caso no hay forma de que lleguen al resultado o se convenzan de que el resultado que obtuvieron es bueno, ahora sí van y consultan el solucionario y dicen, ok, aquí tenía que hacer esta sustitución. No, aquí se me olvidó que existía tal simetría, etc. Pero este es un estudio a conciencia. Ustedes van a ser responsables del tiempo que le van a dedicar. Yo no les voy a evaluar eso. Yo voy a llegar con 2 exámenes y con eso los voy a evaluar. Pero ustedes solitos se van a tener que hacer este hábito de estudiar por su cuenta. Yo lo que les decía, estudien por aprender más que por ganarse la calificación, ¿no? Entonces, esa es la idea del curso. No sé si me explico. Sí, profe, está bien. Muy bien, entonces tareas no hay. No, yo no voy a dejar tareas, ¿no? Vamos a estar dando como ejercicios resueltos y el chiste es que ustedes por cuenta agarren y se pongan esas metas de tratar de resolver diferentes problemas que no hayamos visto. Muy bien, jóvenes. Otra cosa que les quería decir, ya rápido, porque ya se terminó la clase o el tiempo de clase. En la siguiente semana, el coordinador del posgrado, yo creo que lo voy a invitar el día martes, al final de la clase, para que hable un poco con ustedes sobre los trámites que tienen que hacer, la documentación que tienen que entregar, las fechas en las que tienen que entregar la documentación para que pues no los agarre, digamos, con muy poco tiempo y no tengan a lo mejor algún papel o se les haya pasado alguna fecha. Entonces, va a llegar a platicarles todas sus dudas que tengan que ver con la burocracia relacionada a entrar al posgrado. ¿Sale, vale? Entonces, yo les aviso si es el martes o es el jueves, pero la siguiente semana va a ser cuando el coordinador del posgrado venga a hablarles de eso. Así que ahí saquen todas sus dudas, resuelvan todas las dudas burocráticas que tengan, ¿no? Va a ser muy útil esa parte. ¿Sale, vale? Muy bien, jóvenes. Pues entonces, paramos aquí la clase. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor.
Hasta luego, gracias.